la parte del credo, la parte del credo donde decimos que creemos en la iglesia. El lunes pasado reflexionábamos en los números del catecismo, qué es lo que significa decir creo en la iglesia, y ahora vamos a terminar de reflexionar en las cuatro notas o atributos de la iglesia. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Eso es lo que vamos a ver hoy en la primera, bueno, gran parte de la clase, y luego un poco los miembros de esta iglesia. ¿Quiénes somos los que formamos parte de esta iglesia? Muchas veces cuando recitamos el credo, cuando profesamos nuestra fe con el credo, en automático a veces podemos decir, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. No, la iglesia no es una santa, la iglesia es una santa, católica y apostólica. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Perdón. Vanessa, ¿me puedes confirmar si se aprecia la pantalla? Perfecto. Ujú. Muchas gracias. Muy bien, en esta primera parte vamos a ver estos números del 811 al 870. ¿Qué es lo que contiene estos números 811 al 870 del catecismo? Bueno, las cuatro notas o atributos de la iglesia. Olvidé comentar desde el lunes pasado, si hay gente nueva, si ya tenemos alumnos nuevos, no se preocupen por apuntar lo que vemos aquí en pantalla. Este material Vanessa se los va a hacer pasar por el grupo de WhatsApp. Ustedes pueden tomar sus apuntes personales si lo necesitan o apuntar algunas preguntas. Al final vamos a tener un espacio para preguntas o resonancia de algo que nos haya llamado la atención. Muy bien. ¿Cuáles son estas cuatro notas o atributos de la iglesia? La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Vamos a ir por cada una, qué significa esto y sobre todo para nuestra vida ordinaria, para nuestra vida de fe de día a día, qué significa que creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Muy bien, vamos con la primera nota o atributo de la iglesia. ¿Por qué la iglesia es una? Porque existe una sola iglesia fundada por Cristo. Hay una sola fe, un solo culto y un solo gobierno. En eso podemos ver la visibilidad de la unidad de la iglesia. Una sola fe, un solo culto y un solo gobierno. El número 866 del catecismo dice así: la iglesia es una, tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. Hace referencia a Efesios 4, 3, 5, por la brevedad del tiempo, no podemos leer las citas bíblicas, pero están ahí en el catecismo, están aquí en el material. Ustedes con calma y sin prisa pueden ir a las citas bíblicas para complementar lo que vemos aquí en clase y lo que dice el catecismo. Nuevamente, una sola fe, un solo bautismo, es decir, un solo culto, no forma más que un solo cuerpo vivificado por el Espíritu, es decir, un solo gobierno a cuyo término se superarán todas las divisiones. Al hablar de una sola iglesia, inevitable no pensar en las divisiones de otras iglesias cristianas que no están dentro, no forman parte de esta única iglesia. Vamos para allá. ¿Cuáles son los vínculos de unidad? Nuevamente, nos une la fe, nos une el culto, es decir, la celebración de los sacramentos, y nos une el gobierno, estructurados y organizados jerárquicamente. Dice el número 815 del Catecismo. ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses 3:14. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión: la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, y la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Por lo tanto, para nosotros decir que creemos que la iglesia es una,
tenemos que vivir esta unidad en la fe, tenemos que vivir esta unidad participando en los sacramentos y tenemos que vivir esta unidad viviendo y atendiendo las orientaciones pastorales de nuestro gobierno católico, el Papa, los obispos y los párrocos en nuestras comunidades locales. Así vamos a poder vivir esta unidad. De hecho, dice el número 817 del Catecismo, en esta una y única iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones, entiéndase, divisiones, que el apóstol reprueba severamente como condenables. Y en siglos posteriores surgieron disensiones, entiéndase nuevamente, divisiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica y a veces no sin culpa de ambas partes. Esto lo dice un documento del Concilio Vaticano II, UR, significa eso, Unitatis Redintegratio, sobre la sinodalidad y la comunión en la iglesia. Lo voy a poner aquí en el chat. UR, que está ahí en el número 817, significa Unitatis Redintegratio. Ahí está, en el número 3. Interesante porque el mismo Concilio Vaticano II reconoce que hay parte tanto en la Iglesia Católica, en el gobierno de la Iglesia, como también parte de culpa en esas comunidades que no fueron capaces de mantener la unidad más allá de los problemas propios del tiempo. ¿Cuáles van a ser los problemas? Nuevamente, los problemas van a hacer referencia a estos tres vínculos de unidad. ¿Será un problema de fe? ¿Un problema de cómo se vive la fe? ¿Un problema de culto, de la vivencia de los sacramentos o un problema de gobierno? Dice aquí el Concilio Vaticano II, no sin culpa de los hombres de ambas partes. Aún así, dice, tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo distingue, y aquí distingue la herejía, la apostasía y el cisma. Hace referencia, ya lo habíamos visto, eso en el número 751 del Catecismo, no se producen sin el pecado de los hombres. Muy brevemente, porque esto lo vimos cuando estábamos viendo la parte cristológica. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. La herejía, que es errores, mantenerse sabiendo que hay un error y que hay un error en la fe, mantenerse en ese error. Esa es la herejía. Herejía no es estar equivocados en nuestra fe, sino que cuando nos damos cuenta que hay un error en nuestra manera de creer y perseveramos y nos mantenemos en ese error, esa es la herejía. La apostasía, cuando renegamos de nuestra fe, renegamos de ser católicos. Esa es la apostasía y el cisma, pues ya es la división, que es una parte de la iglesia que se constituye y se queda como otra iglesia aparte, separada de la iglesia católica. Estos tres pecados son los que lesionan el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Número 817 del Catecismo. Entonces, nos pregunta el catecismo, ¿qué podemos decir de aquellos que nacen en comunidades cristianas no católicas? Recuerden que nosotros somos cristianos. A veces digo, no sé en sus países, pero acá en México es muy común, que dicen, ah, tú eres católico, entonces no eres cristiano. Y a veces no la creemos. No, no, yo no soy cristiano. Los cristianos son los evangélicos, los luteranos, adventistas. Yo soy católico. No, nosotros somos cristianos católicos. Cristianos, porque creemos en Cristo, es el centro de nuestra fe, cristianos católicos. Y por eso estamos viendo ahorita aquí las notas de la iglesia. Bueno, ¿qué podemos decir de aquellos que nacen en comunidades cristianas no católicas? Muy sencillamente, nos lo dice el catecismo, son hermanos y hermanas en Cristo. El número 818 dice, los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. ¿Por qué? Porque quienes cometieron este pecado de separación, bueno, son Calvino, Lutero, Zwinglio, todos estos fundadores de estas iglesias protestantes. Ahí sí está el pecado de separación. Pero todos los hijos bautizados, y el bautismo muchas veces válido
Ya lo veíamos hace poco, cuando es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es válido y son verdaderos hermanos y hermanas en Cristo. Bueno, ellos no son acusados de este pecado de separación. La iglesia los abraza con respeto y amor, justificados precisamente por la fe en el bautismo. Por supuesto que se han incorporado a Cristo, por lo tanto, con derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Hay una comunión bautismal, hay una comunión de fe, no una comunión completa y plena, pero sí hay una comunión. Hay puntos de encuentro ahí. Nuevamente hace referencia a Unidad de Integración número 3, 818. ¿Qué debe hacer la iglesia con relación a los cristianos no católicos? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Buscar la unidad en la verdad. El número 820 lo dice así. Cristo da permanentemente a su iglesia el don de la unidad, pero la iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos. Recordemos esa hermosa oración de Cristo en Juan capítulo 17. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y nosotros tenemos que rezar, y también nos dice aquí el catecismo, tenemos que trabajar para mantener esta unidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cada vez que busquemos la unidad en la verdad. Por eso, hermanas, hermanos, es tan importante que crezcamos en nuestra fe, para que no seamos parte de la confusión, sino que seamos parte de esta búsqueda de la unidad en la verdad. Ahora bien, vamos al siguiente atributo, nota de la iglesia. ¿Por qué la iglesia es santa con S minúscula? Porque su fundador es santo, Cristo es santo. La iglesia, y aquí es por eso que es santa la iglesia aún y cuando está integrada por cada uno de nosotros bautizados que todavía somos pecadores, pero la iglesia tiene todos los medios de santidad. Para alcanzar esta santidad, la Iglesia Católica tiene todos los medios. ¿Cuáles son estos medios? La celebración de los sacramentos y la explicación correcta de la palabra de Dios, la auténtica interpretación. Esto ya ha venido. Ya hemos hablado de esto en la tradición, en los clases 2, 3 y 4 de esta primera parte del Catecismo del Credo, es ir a buscar las clases 2, 3 y 4 donde hablamos de cómo en la iglesia se conserva la tradición, la sana tradición de la palabra de Dios que se interpreta correctamente. Entonces, en pocas palabras, la iglesia por esto es santa. Nuevamente, porque su fundador es santo y porque dentro de la iglesia están todos los medios necesarios para alcanzar la santidad. Lo dice así el número 867 del Catecismo. La iglesia es santa. Dios Santísimo es su autor. Cristo, su esposo, se entregó por ella para santificarla. El Espíritu de Santidad la vivifica. Aunque comprenda pecadores, ella es, dice el catecismo, y lo cito aquí tal cual como lo dice el catecismo, ex maculatis inmaculata, en latín. ¿Qué significa? Es inmaculada, es santa, aunque compuesta de pecadores. Y después lo afirma así el catecismo. En los santos brilla su santidad. En María es ya la enteramente santa, donde nos podemos dar cuenta que dentro de la iglesia están los medios necesarios para alcanzar la santidad cuando vemos la vida de los santos. Hijos de Dios, hijas de Dios como tú y como yo, que en su momento fueron bautizados, que fueron educados en nuestra fe, pero que vivieron las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, la vivieron heroicamente. Por eso, al ver estos signos de santidad en la iglesia, por eso decimos que la iglesia es santa. Tú y yo tenemos que esforzarnos por esa santidad. Tenemos que crecer en nuestra vivencia de nuestra fe y parte de esa vivencia de nuestra fe es precisamente formarnos, como lo estamos haciendo ahorita. Estamos llamados a vivir heroicamente en la esperanza que Cristo no defrauda y estamos llamados sobre todo a vivir heroicamente la caridad, que es el amor hacia Dios y el amor al prójimo.
Por eso la iglesia es santa, nuevamente, aunque compuesta de pecadores, pero en los santos brilla su santidad. Dice el número 824. La iglesia unida a Cristo está santificada por Cristo y en Cristo, ella también ha sido hecha santificadora. La iglesia es santa y porque está unida a Cristo, ya lo veíamos en la clase pasada, esta iglesia es pueblo de Dios, es esposa de Cristo y es templo del Espíritu Santo. La iglesia está en el centro de la Trinidad y por eso también es santificadora. No solamente santa, sino santificadora. ¿Por qué? Porque todas las obras de la iglesia, dice el catecismo, se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. Ahí tenemos otra abreviatura, otro documento del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, es la SC que tienen ahí, se los voy a poner aquí en el chat. Ahí está, Sacrosanctum Concilium número 10 dice eso, que todas las obras de la iglesia, hacia allá tiene que ir la finalidad de lo que hacemos, de nuestro servicio en la iglesia, se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios, dar gloria a Dios. En la iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Nuevamente, unitatis redintegratio, número 3. Es en esta iglesia donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Otra cita del Concilio Vaticano II, otro documento, Lumen Gentium. Lo dejo aquí también. ¿Qué nos está diciendo esto con relación a, y aquí se va a complementar con la primera nota de la iglesia que es una? Muy bien. En la iglesia está el medio ordinario para santificarse en la iglesia católica. Ya lo veíamos el lunes pasado. ¿Necesitaba Dios de la iglesia? No. Para llevar a la salvación al mundo y para acercar a los hombres de todas las naciones, de todas las razas, ideologías, pueblos, ¿necesitaba Dios de la iglesia? No, pero así lo quiso. Desde el Antiguo Testamento, desde la creación del mundo, lo veíamos el lunes pasado, Dios tiene esta intencionalidad de formar, hacerse un pueblo destinado a Él, consagrado a Él, y este pueblo ha quedado concretado dentro de la iglesia. Entonces la iglesia tiene todos los medios necesarios para la santidad. ¿Qué pasa entonces con los otros comunidades cristianas no católicas o incluso con otras iglesias que ni siquiera creen en Cristo? Muy bien. A ver, lo vamos a ver ahorita, lo voy a dejar así la pregunta abierta, vamos a ver los santos y de ahí vamos a responder esta pregunta. ¿Quiénes expresan, perdón, ahí está mal escrito, quiénes expresan el verdadero rostro de la iglesia de Cristo? Nos dice el catecismo, los santos. Y entre los santos, la Santísima Virgen María es la expresión más bella de la iglesia de Cristo. En ellos tenemos el ejemplo más claro de esta iglesia que es santa, porque la raíz es santa. Dice el número 829. La iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía, nosotros tú y yo nos esforzamos todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. Lumen Gentium 65. En ella, la iglesia es ya enteramente santa. Muy bien. Ahora sí, para responder la pregunta. Entonces, ¿se puede alcanzar la santidad? Es decir, ¿pueden llegar al cielo quienes no forman parte de la Iglesia Católica? Sí, porque también ahí lo vamos a ver ahorita, hay semillas de verdad, hay semillas de fe y la palabra de Dios, aunque a veces interpretara confusamente en algunas partes, pero la gran mayoría de ella interpretara correctamente, ahí también está Cristo, tienen el bautismo. Incluso aquellos que no forman parte de una iglesia que cree en Cristo, también pueden llegar al cielo si, siguiendo a su conciencia, se esfuerzan por vivir haciendo el bien, ayudando a los demás y siguiendo esa conciencia, se esfuerzan por mantenerse en el camino del bien. Es ahí por eso nosotros tenemos todos los medios y tenemos que estar agradecidos por estar en esta fe, porque tenemos todos los medios necesarios para alcanzar la perfecta unión con Cristo. ¿Fuera de la iglesia hay salvación? Sí,
pero el medio ordinario, y así lo quiso Dios, está en la Iglesia Católica. Eso es lo que significa decir que creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Por eso muchas veces ese relativismo que hay donde se dice, no, pues todas las religiones son iguales. Y a veces nosotros para no entrar en conflicto, porque no sabemos cómo defender nuestra fe, decimos, pues sí, ¿verdad? Todas las religiones son iguales, todas las iglesias son lo mismo, en todas se dice lo mismo. Da igual ser católico que ser adventista, que ser anglicano, que ser budista, que ser judío. No, aquí lo dice el catecismo y es lo que significa que tú y yo profesamos en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La palabra católica, dice el número 830, significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. Eso significa católico, universal. La iglesia es católica en un doble sentido. Por un lado es católica porque Cristo está presente en ella y Cristo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia Católica. Lo dice San Ignacio de Antioquía por allá de los años del siglo segundo, por allá de los años 90, 110, ya decía esto San Ignacio de Antioquía. Donde está Cristo Jesús está la Iglesia Católica. Es católica, dice el número 831, porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Nuevamente, para que este mundo tenga sentido, para que esta humanidad tenga un sentido, la iglesia tiene que ser ese instrumento de unidad y tiene que ser la madre y maestra que guíe a esta humanidad. Y tú y yo somos esta iglesia. ¿Qué decimos nosotros cuando hay confusión en la verdad, cuando hay confusión en la identidad del ser humano, cuando están todas estas ideologías de género? ¿Qué decimos tú y yo? Ahí está, donde está Cristo, está la iglesia. Por eso la iglesia es católica, porque está Cristo ahí y porque ha sido enviada por Cristo a todo el género humano. Mateo 18-19. Vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es Cristo el que nos llama, es Cristo el que nos envía. Número 831. La iglesia es católica porque anuncia la totalidad de la fe. Anuncia esta catolicidad en la fe, esta universalidad. Lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos, es por su propia naturaleza misionera. Ahí hay otro documento del Concilio Vaticano II, AG número 2. AG significa adyentes. Todos estos son documentos del Concilio Vaticano II. Lo estoy poniendo aquí en el chat. Adyentes número 2, en el número 868 del Catecismo. ¿Y qué exige entonces la catolicidad de la iglesia? ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce en mi día a día creer en esta iglesia que es católica? La misión. La iglesia debe llevar el evangelio a todos los hombres y mujeres. Dice el número 849. El mandato misionero. La iglesia enviada por Dios a las gentes, por eso se dice a gentes, es hacia las gentes, por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación. Ya lo vimos en la clase pasada. Si no se entiende ahorita aquí qué significa sacramento universal de salvación, vea la clase del lunes pasado. Ahí se explica con detalle qué significa que la iglesia sea sacramento universal, no que la iglesia sea un octavo sacramento. No, solo tenemos 7 sacramentos, pero la iglesia es como un sacramento, es un sacramento universal de salvación por exigencia íntima de su misma catolicidad. Por ser ella misma católica, es un sacramento universal de salvación. Es una manera visible de esta invitación de Cristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo a vivir en la verdad y en el bien y para vivir con plenitud de sentido nuestro paso por este mundo. Obedeciendo al mandato de su fundador, dice el catecismo, la iglesia se esfuerza por anunciar el evangelio a todos los hombres. Adyentes número 1. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Cita Mateo 28, 19, 20, número 849 del Catecismo. Por lo tanto, tú y yo siempre tenemos que estar en esta misión. Ahí donde estemos, a lo mejor no vamos a ir al África, a lo mejor no vamos a ir a las montañas, a esas comunidades lejanísimas que están en nuestros países, esos pueblos donde a veces la misa se celebra una vez al mes o cada 6 meses, a veces una vez al año. No, a lo mejor no vamos a ir para allá, pero donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra parroquia, hay tantas necesidades de evangelización y ahí estamos, ahí debemos estar tú y yo, porque somos católicos y esta iglesia que es católica está enviada a anunciar a todos los hombres y mujeres la salvación. Ahora, ¿por qué la iglesia es apostólica? ¿Por qué? Porque está fundada sobre los apóstoles, está gobernada por los sucesores de los apóstoles y vive la fe apostólica. Nuevamente, tres características. Fundada sobre los apóstoles, gobernada por los sucesores de los apóstoles y porque vive la fe de los apóstoles. Vamos para allá. Número 857 del Catecismo. La iglesia fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Lo dice Efesios 2:20, Hechos 21:14. Ya desde el Nuevo Testamento, desde las cartas de San Pablo, desde los Hechos de los Apóstoles, se tenía que defender esta apostolicidad, porque los apóstoles fueron los testigos, testigos en primera instancia, testigos inmediatos de Cristo. Ellos, testigos y enviados en misión por el mismo Cristo los envía. Mateo 28 del 16 al 20, la cita que veíamos ahorita, Hechos 1:8, Primera de Corintios 9:1, Primera de Corintios 15:7 y 8, Gálatas 1:1, etcétera. Están ahí, todas las citas están ahí, como desde el principio se defendía esta apostolicidad. La iglesia es apostólica porque guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito de la fe, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Hechos 2:42, segunda de Timoteo 1:13, 14. Es decir, que la iglesia tiene esta tradición con mayúscula, con T mayúscula. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue predicando y sigue enseñando la Sagrada Escritura como ha sido desde los orígenes. Claro, actualizándose al aquí y a la hora. En el 2026 no tenemos los problemas que se tenían en el año 30 o en el año 50, pero así como la iglesia ha transmitido la fe y ha transmitido la enseñanza y ha transmitido el evangelio desde los primeros años de la iglesia, lo sigue haciendo ahora. Por eso la iglesia es apostólica, porque con la ayuda del Espíritu Santo, nuevamente, número 857, la enseñanza, el buen depósito y las sanas palabras a los oídas a los apóstoles es lo que la iglesia guarda y transmite. La iglesia es apostólica porque la iglesia sigue siendo enseñada, la iglesia sigue siendo santificada y la iglesia sigue siendo dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral. Por eso ahorita en la última parte de esta clase vamos a ver los miembros de la iglesia. Ya vamos para allá casi. ¿Quiénes son, en pocas palabras, los sucesores de esos apóstoles? Los obispos. El Papa a la cabeza como sucesor de Pedro, los obispos que están en cada una de nuestras diócesis como sucesores de los apóstoles. La iglesia sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral. El colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la iglesia. Atientes número 5, el número 857 del Catecismo. Por lo tanto, dice el número 869, la iglesia es apostólica, está edificada sobre sólidos cimientos. ¿Quiénes son estos cimientos? Los 12 apóstoles. Por eso muchas veces, si tú en tu ciudad, en tu comunidad local, o si de repente vas y visitas algún santuario, alguna iglesia antigua, vas a ver que en las columnas de las iglesias antiguas, basílicas, santuarios, iglesias enormes, en las columnas están las imágenes de los apóstoles. Pueden ser los evangelistas, los apóstoles. ¿Por qué? Porque ahí lo dice Apocalipsis 21:14. Los 12 cimientos. ¿Cuáles son los 12 cimientos de la iglesia?
Los apóstoles, los 12 apóstoles. Es indestructible. Mateo 16, 18. ¿Por qué? Porque esta iglesia se mantiene infaliblemente, es decir, sin error, en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos. Por eso es tan importante que oremos por nuestros obispos, que oremos por el Papa, para que ellos se mantengan fieles a esa vocación y a ese ministerio para el cual han sido constituidos, porque ellos son los sucesores y en su persona se garantiza precisamente esta apostolicidad. Nuestra iglesia es espiritual, sí es espiritual, pero también muy humana. Y en esta humanidad que es la nuestra se tiene que ver claramente estos signos de unidad, de santidad, de catolicidad y de apostolicidad, lo que nos toca a cada uno de nosotros en el lugar que ocupamos dentro de la iglesia. Número 865. La iglesia entonces es una, santa, católica y apostólica. Nuevamente, si a veces lo decimos en automático y sin conciencia, ahora hay que tomar conciencia. No decimos que la iglesia es una santa. La iglesia es una, santa, católica y apostólica en su identidad profunda y última, porque en ella, en esta iglesia, existe ya y será consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos. El reino de los cielos ya está dentro de la iglesia. Muchas veces no se refleja con la claridad como lo hacen los santos, porque la componemos muchas veces nosotros bautizados que a veces nos dejamos vencer por el pecado, pero ya dentro de la iglesia está este reino de los cielos, que será consumado, que será llevado a su plenitud al final. Apocalipsis 19:6, que ha venido en la persona de Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Hay una palabra muy teológica, un verso sin esfuerzo, pero ¿qué significa escatológico? Lo que se refiere al final de los tiempos. Ya casi estamos llegando ahí en el credo, porque vamos a ver más adelante, creo, en la resurrección de los muertos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna. Todo eso es una realidad escatológica, es decir, del final de los tiempos. Lo estoy poniendo en el chat para que lo tengan ahí. Cuando escuchamos o lean escatológico, ¿qué es eso? Se refiere al final de los tiempos, a los últimos tiempos. Muy bien. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Ya lo habíamos dicho, estos. Estos son los últimos tiempos. ¿Cuándo puede venir el reino de Dios en plenitud? Ahorita en 5 minutos, antes de que esta clase se acabe, o dentro de 2000 años más. No lo sabemos, pero estos son los últimos tiempos. Muy bien, o número 870. La iglesia, la única iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo, tú y yo, que confesamos que es una, santa, católica y apostólica, subsiste en la iglesia católica. Ojo aquí, esto es muy importante. La iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro. ¿Quién es el sucesor de Pedro? El Papa, y por los obispos, en comunión, por los obispos en comunión con él. Aunque sin duda, fuera de su estructura visible, pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad. Lumen Gentium 8. ¿A qué se refiere eso? Lo que decía ahorita. ¿Que tienes que ser católico para salvarte? No necesariamente. Pero si eres católico, tienes todos los elementos para llegar a la salvación. Si no eres católico, también puedes salvarte. Hay otros medios misteriosos, porque está ahí el bautismo, porque está ahí Cristo, porque Dios no está encerrado, Dios no está limitado por una estructura de una iglesia. Al contrario, la iglesia le pertenece a Cristo. Pero por eso dice ahí, aunque sin duda fuera de esta estructura visible, pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad. Vemos cómo con tristeza, aun y cuando nuestra iglesia nos da todos los medios de santificación, muchas veces somos antitestimonio, porque no hacemos vida en nosotros todos estos medios que tenemos en la iglesia y a veces otros, pero vemos cómo tenemos que respetar como ellos con mucho celo, los cristianos no católicos, buscan transmitir la palabra de Dios. Mal interpretada muchas veces sí, pero tienen este celo por la palabra de Dios que muchas veces nos falta a nosotros. Ellos
Y yo lo veo porque hay una iglesia adventista a 2 cuadras de mi casa. Veo cómo ellos van y preparados para ir a su culto los sábados, bien vestidos, bien arreglados. Se ve que va a una auténtica celebración. Ya su apariencia externa dice que se han preparado, se han dedicado su tiempo para a ir a una auténtica celebración. A veces decimos nosotros, ¿y a dónde estás tan bañado? ¿Dónde tan bañada? A qué fiesta vas? A veces a nosotros no se nos nota que vamos a misa, no se nos nota que salimos de misa. Entonces, sí hay, fuera de la iglesia, no dice, no lo digo yo, lo dice el catecismo en el 870, citando a la Lumen Gentium 8, sí hay, sin duda, hay fuera de esta estructura muchos elementos de santificación y de verdad, aunque nuevamente en la iglesia están todos los elementos necesarios. Aquí está una pequeña tablita haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Tesis o afirmación. La iglesia es una. ¿Dónde encontramos la cita bíblica que lo fundamenta? Mateo 16:18, Efesios 4:4-3. ¿Qué significa que la iglesia es una? Que Cristo fundó una sola iglesia, que hay una sola fe, un solo culto y un solo gobierno. Tesis, la iglesia es santa. ¿Dónde encontramos esto? En Efesios 5:25-26, Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Qué significa que la iglesia es santa? Que su fundador es Cristo, que en la iglesia están todos los medios de santificación. ¿Qué significa que la iglesia es católica? Bueno, primero, ¿dónde está esto? En Marcos 16:15-16 y en Juan 16:13. Católica, que significa que es universal y que en ella está toda la verdad. Tesis, la iglesia es apostólica. Marcos 3:13 y siguientes, Hechos 2:42, Lucas 10:16. ¿Qué significa? Que está fundada sobre los apóstoles, que está gobernada por los sucesores de los apóstoles y que en la iglesia se vive la fe apostólica, la fe de los apóstoles. Muy bien, en pocas palabras, la iglesia es una, santa, católica y apostólica, y la iglesia busca, o debemos de buscar tú y yo, la unidad en la verdad. Vamos ahora los últimos números, 871 al 945, que es lo que significa creer que la iglesia, creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Muy bien. Hace referencia a los miembros de la iglesia, números 871 al 945. ¿Qué implica hablar de los miembros de la iglesia? ¿Quiénes son? Implica hablar de los ministros sagrados, de los laicos y de los consagrados. Dice el número 934. Por institución divina, entre los fieles hay en la iglesia ministros sagrados, que en el derecho canónico se denominan clérigos. El nombre legal, por así decirlo, dentro de la iglesia es clérigo, a los diáconos, los sacerdotes y los obispos. Los demás se llaman laicos. Laicos viene del griego laos, que significa pueblo. Eso es un laico. Hay, por otra parte, fieles que pertenecen, bueno, lo voy a poner aquí porque no está aquí escrito, pero para que ustedes lo tengan, laico viene del griego laos. Ya pueden ustedes buscar las palabras, las letras griegas, por su parte. No, el Zoom no tiene el alfabeto griego, laos, que significa pueblo. Eso significa laico. Tú y yo somos laicos, somos el pueblo de Dios. Hay por otra parte fieles que perteneciendo a uno de ambos grupos, es decir, hay fieles que son clérigos o fieles que son laicos, que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios y así sirven a la misión de la iglesia. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Los votos de los religiosos o religiosas: pobreza, castidad y obediencia. Fieles que son clérigos, por eso tenemos sacerdotes religiosos, sacerdotes franciscanos, sacerdotes jesuitas, sacerdotes dominicos, sacerdotes agustinos, son clérigos, pero que también son religiosos. Y tenemos laicos, las monjitas, nuestras hermanas religiosas que se consagran y que están en la educación, en el hospital, en la salud, con los migrantes. Ellos también se consagran, son laicos que se consagran, pero con estos votos, y ellos son religiosos. CIC es Código de Derecho Canónico. Es por eso que a mí me gusta citar el concilio, perdón, el catecismo de la iglesia en latín,
porque a veces cuando vemos CIC decimos, Catecismo de la Iglesia Católica. No, CIC es la abreviatura oficial del Código de Derecho Canónico. Lo voy a poner aquí en el chat. Código de Derecho Canónico, que es la constitución de la Iglesia, lo que nos rige. Código de Derecho Canónico, CIC, distinto de Catecismo de la Iglesia Católica, que es CEC. Están citados en latín y citándolos en latín se distingue cuál es uno y cuál es el otro. Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ahí está. ¿Dónde se dice eso? Que la iglesia es de clérigos, de laicos, y hay otro grupo que se consagran con los consejos evangélicos, que pueden ser clérigos o laicos. Código de Derecho Canónico, el canon número 207. Esto lo encontramos en el número 934 del Catecismo. Vamos a explicarlo. ¿Qué grados hay en la jerarquía, en los clérigos? 3 grados: obispos, presbíteros y diáconos. El grado del episcopado, ¿cuál es esa explicación? Es el obispo que hace de cabeza en la iglesia particular. Actúa in persona Christi, actúa en la persona de Cristo cuando celebra los sacramentos. Él es la cabeza de la iglesia particular. Yo vivo en la arquidiócesis de Monterrey, el arzobispo es la cabeza de la iglesia. La diócesis de Nueva York, la diócesis de Quito, la diócesis de Lima tiene su obispo, ese es su cabeza. Es el episcopado. Presbiterado. El presbítero, es decir, el sacerdote, es colaborador del obispo, porque el obispo no puede estar en todos lados. Entonces, este clérigo, que es el sacerdote, va a ser colaborador del obispo. Por eso el obispo hace sus visitas pastorales, porque a final de cuentas el responsable espiritual y el responsable jerárquicamente, organizacionalmente, es el obispo. El obispo es el responsable de tu parroquia, de mi parroquia. Por eso tiene que hacer su visita pastoral, pero le ha confiado a un párroco el gobierno local. El presbítero es colaborador del obispo. Y está el diaconado. El diácono que colabora con el obispo en la predicación y la celebración del bautismo y del matrimonio. El diaconado también es un colaborador del obispo, pero no actúa en la persona de Cristo, como sí lo hace el obispo y el sacerdote precisamente cuando consagran y confiesan. El diácono no consagra, no confiesa, pero sí celebra, como dice ahí, asiste a la celebración del bautismo y del matrimonio. Ya vamos a entrar, nos falta muy poco para entrar a ver los sacramentos, vamos a ver ahí las diferencias del diaconado. Dice el número 888, los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber anunciar a todos el Evangelio de Dios. Otro documento de la iglesia, PO. En esta clase se están llevando muchos documentos para que los puedan después ahí ver. PO significa Presbyterorum Ordinis. Presbyterorum Ordinis, que hace referencia a la vida de los presbíteros. Presbyterorum Ordinis número 4 dice, todos ellos, presbíteros y obispos, tienen como primer deber anunciar a todos el Evangelio de Dios. Ellos están consagrados para eso. Tú y yo dedicamos nuestro tiempo al servicio dentro de la iglesia, aunque ahorita lo vamos a ver, nuestra primera misión es donde nos desenvolvemos diariamente, principalmente nuestra casa, nuestro hogar, con nuestros padres, nuestros hijos. Ahí es nuestra primera misión. También en el servicio apostólico en la iglesia. Pero quienes se dedican a esto al 100% son ellos, obispos, presbíteros, según el orden del Señor. Marcos 16:15. Ellos son los heraldos, es decir, los anunciadores del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Lumen Gentium 25. El obispo, dice el catecismo en el número 893, es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece o cuya oblación, es decir, cuya ofrenda asegura por medio de los presbíteros, sus colaboradores. Es decir, el obispo es el responsable espiritual de que la Eucaristía se celebre en toda su diócesis. Ese es uno de sus principales exigencias. Para eso fue consagrado sucesor de los apóstoles. Dice el número 894, los obispos como vicarios y legados de Cristo gobiernan las iglesias particulares que se les han confiado, no solo con sus proyectos,
es decir, con los proyectos pastorales, el plan pastoral que hay en cada diócesis, con sus consejos y ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, Lumen Gentium 27, que deben, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de sentido que es el de su maestro, es decir, representan a Cristo cabeza, en pocas palabras, número 894. ¿Quiénes son los laicos? ¿Quiénes somos tú y yo? Aquí vamos a clarificar, al decir que creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica, tenemos que decir quiénes formamos la iglesia. Aquí vamos a tener un poco más de claridad de nuestra vocación. ¿Quiénes son los laicos? Los bautizados que no tienen ni sacramento del orden ni consagrados por los consejos evangélicos. Están llamados a santificar el mundo desde dentro. ¿Qué significa eso? Dice el número 897. Por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la iglesia, es decir, tú y yo. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo. Cristo, sacerdote, profeta y rey. Creo que lo vimos la clase pasada o hace dos clases. No recuerdo ahorita, pero lo vimos ahí. En pocas palabras, no, lo vimos la clase pasada, ya recorrer. Cristo sacerdote, porque también nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios Padre. Y nuestra vida la podemos ofrecer a Dios ahí donde nos desenvolvemos el día a día. En nuestro trabajo, en la escuela, con la familia, ahí hacemos una ofrenda. Somos profetas, participamos a nuestra manera como Cristo profeta cuando anunciamos la verdad y denunciamos el error. Y participamos de la realeza de Cristo cuando servimos al estilo de Cristo, que Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Cuando servimos al ejemplo de Cristo, somos reyes, auténticos reyes y reinas. Ellos realizan, según su condición, los laicos, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Lumen Gentium 31, Catecismo número 897. Dice el número 901. Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, eso es importante porque no tengamos el orden sagrado o no porque no seamos religiosos, no estamos consagrados. Sí, estamos consagrados por nuestro bautismo y por nuestro bautismo estamos consagrados a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Están maravillosamente llamados los laicos y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu, porque estamos preparados y a veces ahorita me reí con un poco de ironía porque no somos conscientes de ello. Los laicos somos el 90% de la Iglesia Católica y a veces somos como un gigante dormido, pensando que todo lo tiene que hacer el padrecito, que todo lo tiene que hacer la religiosa, que todo lo tiene que hacer el fraile, el obispo, el papa. No, nosotros somos el 90% y créetela, estamos preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. ¿Por qué estamos preparados? Porque ya nuestro bautismo nos ha dado la gracia de ser hijos e hijas de Dios. Y en nuestro bautismo tenemos ya las virtudes teologales. Que las llevemos a la práctica, eso ya es otro cantar. Pero que está ahí la semilla, ahí está la semilla. Y por eso vemos que a veces hay santos, vemos por ejemplo santos tan pequeños, ¿verdad? Santos tan pequeñitos como Santa María Goretti, una adolescente, una jovencita que ya antes de la mayoría de edad, viviendo su fe heroicamente. Tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús, que a sus 24 años ya murió en santidad. Vemos allá al Beato Carlo Acutis o San Carlo Acutis, un joven que recientemente fue canonizado, ya en santidad. No se tiene que tener mucha preparación de la fe, aunque ayuda bastante, esto nos ayuda bastante, pero ya dentro de nosotros tenemos esta capacidad. Somos templo del Espíritu Santo, somos imagen de Dios. ¿Estamos preparados? Por supuesto que sí. No lo digo yo, lo dice el Catecismo número 901. Dice, en efecto, todas las obras de los laicos, todas sus obras, todas sus oraciones, todas las tareas apostólicas, quienes formamos algún ministerio dentro de la iglesia, la vida conyugal, la vida de pareja, la vida familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu Santo, incluso, dice el catecismo, las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. ¿Cuáles molestias de la vida?
a veces una situación económica, una enfermedad, la muerte de alguien, vivir la injusticia, vivir la persecución. Si eso se lleva con paciencia, se convierte en sacrificio espiritual agradable a Dios por Jesucristo. Nuevamente, los laicos muchas veces somos un gigante dormido en la iglesia, pensando que todo se hace ahí dentro del culto y tanto que se puede hacer acá afuera. Y eso somos nosotros, porque el obispo no va a llegar a la fábrica, el sacerdote no llega a las oficinas, pero tú y yo sí, tú y yo estamos ahí. Dice el número 905. Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando, con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. O sea, nosotros llegamos, estamos donde el otro 10% de la iglesia no puede llegar porque no es su función. Su función está en el culto, su función está en esta iglesia que tiene que ser dirigida y que tiene que ser pastoreada. Pero nosotros sí estamos ahí, en este mundo, en este campo, donde hay trigo y cizaña. Ahí estamos tú y yo. Debido a su misión regia, porque participamos del sacerdocio real de Jesucristo, los laicos tienen el poder de arrancar al pecado su dominio sobre sí mismos y sobre el mundo por medio de su abnegación y su santidad de vida. Ahí está nuestra tarea. Buscar el reino de Dios ocupándonos de las realidades temporales del trabajo, de la escuela, de estas realidades comunes, pero ordenándolas según Dios. Esa es nuestra vocación. Y ahora, muy brevemente, porque ya tenemos que dar un espacio a ustedes también para preguntas, comentarios, algo que haya llamado la atención. ¿Quiénes son los consagrados? Aquellos que han hecho votos de consagración reconocidos por la iglesia. Son votos de pobreza, castidad y obediencia. El material lo vas a tener ahí. Solamente voy a leer este número, 914. El estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la iglesia, es decir, no están dentro de los clérigos ni están de los laicos, es una consagración especial que hacen laicos o que hacen clérigos, dice el número 914. Sin embargo, pertenece sin discusión a la vida y santidad de la iglesia. Lumen Gentium 44. ¿Qué sería de sin las religiosas? ¿Qué sería de nuestra iglesia si no hubiera religiosas que atienden migrantes, que atienden pobres, que atienden hospitales, que atienden colegios, que son misioneras? ¿Qué sería de nuestra iglesia si no tuviéramos esos frailes, esos monjes, esos ermitaños? Está ahí. Ahí va a haber una explicación de los religiosos, pero bueno, para dar espacio a ustedes, si no el tiempo se nos va a ir, aquí lo voy a dejar. ¿Quiénes forman parte de la vida religiosa? Religiosos, institutos seculares. Institutos seculares a veces no tienen un hábito, visten como tú y como yo, pero tienen una consagración especial. Pueden vivir en comunidad o pueden vivir en sus casas con sus familias. Sociedades de vida apostólica, eremitas, vírgenes consagradas. Muy bien. Síntesis. Los miembros de la iglesia son ministros sagrados, laicos y consagrados. Todos participan de la misión sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno de nosotros a nuestro modo. Muy bien, dejo aquí ahora el espacio para ustedes. Sé que se habló demasiado, ¿verdad? Van a tener ahí todo el material. Por un lado vimos qué significa que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, y vimos ahorita quiénes son, quienes formamos esta iglesia, una, santa, católica y apostólica. Dejo ahora el micrófono para ustedes. Preguntas, comentarios, adelante. Doctor, buenas noches. Benigno lo saluda para felicitarlo por ese esfuerzo, por esa sabiduría que le ha dado el Señor a través del Espíritu Santo para poder dar una amplia explicación sobre el tema de que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, que la reconocemos nosotros como laicos, como decía usted ya en la parte final, que vivimos eh, la realidad del trigo y la cizaña aquí mismo, en la tierra, ¿va? Donde tenemos que ser muy astutos y orar unos por otros para conseguir lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos en su capítulo 12 y versículo 2 y sus últimas tres líneas, dice, hacer la voluntad de Dios buscando agradar, hacer lo bueno y lo perfecto.
que eso sería lo que nos puede llevar un día a la santidad. Gracias, hermano, por esa amplia explicación. Ánimo a seguir adelante. Muchas Muchas gracias por gracias tus por tus palabras. palabras. Lo agradezco Lo agradezco bastante y bastante que y nos que sirva a nos todos sirva. nosotros para vivir con autenticidad nuestra vocación y nuestra misión ahí donde Dios nos ha puesto. Muchas gracias. Adelante. Antes de que alguien más vaya a hablar, dejo de una vez aquí la tarea para el otro lunes van a ser muy pocos números. No tienen excusa para no leerlos. Es del número 946 al 975. ¿Qué significa que creo en la comunión de los santos? Lo estoy dejando aquí en el chat. Ya después, Vanessa se los va a pasar. Ahí está. Para el otro lunes, 946 al 975, creo en la comunión de los santos. Muy bien, adelante. ¿Quién más quiere, preguntar, aportar algo? Profesor, muchísimas gracias por su excelente catequesis, por su excelente explicación. Realmente para mí fue una enseñanza grande porque de todas maneras hablo por mí. Uno piensa que porque está bautizado, que porque va a misa, que porque intenta hacer las cosas bien, está cumpliendo su misión y no. Usted acaba de decir un tema muy importante, la importancia con el ejemplo de nuestra vida, la importancia como vivamos cada uno de nosotros, nuestra vida, nuestras situaciones y la importancia como nosotros la podamos manejar a través de la oración, a través de la consulta en la palabra, del catecismo de la iglesia. Realmente es una enseñanza maravillosa. Yo le pido muchísimo al Espíritu Santo que lo siga iluminando, que lo siga guiando. Y muchas gracias y le habla Luis Melo de Colombia. Muchas gracias, profesor. Gracias, gracias Luis. Agradezco tus palabras, que Dios te escuche y que nos conceda a cada uno de nosotros lo que más necesitamos para poder vivir nuestro bautismo. Muchas gracias. Adelante, ¿alguien más? Preguntas, espero alguna pregunta que nos ayude a profundizar, algún comentario que haya resonado. Adelante, anímense, sin ninguna pena. Aquí nadie se equivoca, todos aprendemos. Gracias, profesor. Buenas noches. ¿Sería tan amable en explicar am, el número 867, donde usted dice que es la iglesia, es Exmaculatis Inmaculada? Am, no lo tengo un poco claro. Claro que sí, muchas gracias, Carmen. Ex maculatis inmaculata, es de latín, así lo cita el catecismo, por eso así lo incluí. Ex maculatis, ¿qué significa esto? Que tiene pecado. Esa iglesia hay pecado en la iglesia porque no hemos llegado a la santidad plena, pero no por eso no deja de ser santa. Es decir, santa, en pocas palabras, la iglesia es santa, pero necesitada de purificación. A veces se dice, ¿verdad? Es que es santa y pecadora. Pues no, no está reflejando lo que Cristo fundó. Lo que Cristo fundó es una iglesia santa porque el fundador es santo y porque en la iglesia están todos los medios para llegar a la santidad y de eso nos dan ejemplo los santos y los santas, las santas y santos que tenemos en nuestra iglesia, pero está necesitada de purificación. Tú y yo todavía no hemos alcanzado eso y la iglesia aquí en la tierra, hasta que venga Cristo, tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse por vivir esta santidad. Eso significa ex maculatis inmaculada. Inmaculada. Santa, pero necesitada de purificación. Somos santos por nuestro bautismo, pero necesitamos vivirlo en plenitud. Por eso tenemos que purificarnos y vencer el pecado. Oh, gracias. Otra cosa, el 10%, el 90% de los laicos que somos y el 10% Clérigos. de la iglesia, ¿eso está comprobado estadísticamente? Mira, el Papa Francisco no es como que es cierto, a lo mejor lo reduje así, ¿verdad? Pero el Papa Francisco en la encíclica Evangelii Gaudium y el documento Christi Fideles Laici, lo que dice es, los laicos son la gran mayoría de la iglesia. Ya, Yo lo quise expresar como el expresar 90% y el en... 10% para darnos una idea. Pero el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium y la Christi Fideles Laici, que es un documento del Vaticano II, se refiere a nosotros laicos como somos la gran mayoría, somos la inmensa mayoría y a veces con el error de que la iglesia son los padrecitos, son las monjitas y ellos tienen que hacer todo. Bueno, Sí, sí.
Muchas gracias, profesor. Con Gracias. gusto. ¿Alguien más? Ya es casi se está acabando la hora. ¿Alguien más quiere preguntar, aportar, comentar algo? Una pregunta más. ¿Es cierto que los laicos eh, queremos todo, que nuestros sacerdotes hagan todo, pero debería promoverse más de que lo que usted dijo es verdad? Nosotros llegamos donde la iglesia no puede llegar, en el trabajo, la casa, amistades y todo lo demás, ¿no? Y ahí viviendo nuestro evangelio, viviendo nuestra fe, pues estamos evangelizando y a Ujú, veces pues sin necesidad pues de hablar de hechos bíblicos, ya se llevando una compostura ujú. de católico, ¿verdad? Tal Ah, vez sí. se necesitaría más promoción, más, tal vez más catequizar a las personas. Definitivamente, Carmen, definitivamente. Yo ahí matizaría, ¿verdad? Haría un poco más de precisión a lo que tú acabas de proponer, porque no es que la iglesia no llegue, la iglesia sí llega, porque ahí estamos tú y yo que somos iglesia. La iglesia jerárquica no llega a las oficinas, no llega a las fábricas, la Ah, iglesia jerárquica no llega a las estructuras económicas porque no es su función. Su función es otra, el pastoreo, el gobierno y toda esta parte que encontramos en los templos. Pero nosotros somos iglesia y sí nos hace falta llegar como iglesia a esas realidades. Por eso tenemos que formarnos, pero a veces a nosotros nos da mucha flojera formarnos y decimos, ah, no, ya tengo mis sacramentos, mi bautismo, ya llevé a mis hijos al catecismo, ya mis hijos hicieron su primera comunión, ya cumplí. No, nos falta mm, demasiado. Y aquí lo acabamos de ver, de que nos falta mucha promoción, nos falta mucha identidad como iglesia, por supuesto. A veces cuando yo estoy en un grupo de profesionistas católicos aquí en la Arquidiócesis de Monterrey y de repente cuando preguntan ellos, ¿y qué dice la iglesia? Yo le digo, bueno, ¿y qué dices tú? Porque tú eres la iglesia. ¿Qué dices ante esa norma, verdad, de la cuestión cuando se toca el tema del aborto, de la ideología de género, cuando se toca el tema del comunismo? ¿Qué piensa la iglesia? Yo le digo, bueno, ¿qué piensas tú? Porque tú también eres iglesia. ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Y con eso vamos a... Thank Se you. habla, a ver, Gracias. alguien escribió aquí, sacerdotes católicos, Jimena. ¿A qué te refieres con la pregunta de sacerdotes católicos? A lo mejor no lo escribí, a lo mejor habla, pero creo que alguien también iba a hablar Sí, en es lo que mejor Jimena... hablar, Ok, sí es sí, mejor adelante. hablar. La consulta se habló, usted habló todo el momento de la formación de los laicos, sobre todo el compromiso que tenemos nosotros como laicos, y también de todo ese compromiso grande que debe tener desde el Papa, obispos, etcétera, ese compromiso. Pero también yo he escuchado de sacerdotes casados. ¿En qué punto quedan ellos? No sé. Ya, muy bien. Gracias. Sí, un tema muy amplio. Voy a tratar de reducirlo así a lo más básico, ¿verdad? Y de ahí puede dar pie para ustedes para investigar un poco más. El sacerdocio en su origen no es célibe. Célibe significa los sacerdotes y las religiosas que no se casan. Viven su... ¿Tú y yo estamos llamados a la castidad? Sí. Pero ellos lo hacen de una manera célibe, es decir, no se casan. El sacerdocio en su origen no era célibe. Ya en el transcurso de los años, en la iglesia se fue dando cuenta que para que estos sacerdotes, obispos, diáconos, diáconos transitorios, porque de repente así tenemos diáconos permanentes que están casados, pero bueno, sacerdotes y obispos, para que pudieran vivir mejor su ministerio y para poder servir mejor a la iglesia, era mejor que vivieran célibes, es decir, que no se casaran. En su origen no es así y ya podemos ver, ya cuando veamos los sacramentos, vamos a tener ese tema en profundidad. Pero bueno, incluso San Pablo da unas normas en la carta a Tito y la carta a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, le dice, cuando vayas a elegir a los sacerdotes, ve que sean casados una sola vez, que no sean, ¿cómo se llama? Que den ejemplo de vida cristiana, que no tengan vicios. Entonces, no era un requisito no casarse en los orígenes. La iglesia en su momento en la historia se dio cuenta que para que ellos pudieran vivir mejor su misión, era mejor que no se casaran, que vivieran célibes.
¿Qué pasa con los sacerdotes casados? El que sean casados, ahorita es una norma eclesiástica, es una norma de la iglesia que vivan célibes, pero eh, vemos que hay comunidades de anglicanos principalmente, de sacerdotes que crecieron en estas iglesias no católicas, que ya tienen sus familias y el derecho canónico, lo veíamos ahorita, el Papa, los obispos ven la manera de integrar a estos sacerdotes. Incluso, nuevamente, si hay un sacerdote que se ordena sabiendo que va a ser célibe, es un sacerdote de nuestras diócesis, un sacerdote religioso, sabiendo que va a ser célibe y se casa, ya esto es incompatible. Ya aquí tal vez valdría la pena que un sacerdote pueda darnos un poco más de explicación, pero lo que te puedo decir en general es parte dentro de la disciplina de la iglesia actual que no se casen. Cuando llegan al sacramento del orden y saben que van a ser célibes porque han profesado vivir este celibato, les pregunta el obispo, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo, dicen ellos. Y entonces ya viene lo demás del rito. Esta obediencia y respeto, esta obediencia hace referencia al celibato, a no casarse. Pero bueno, dentro de la iglesia, nuevamente, hay otras comunidades no católicas, sacerdotes que tienen este sacramento del orden, obispos casados, los anglicanos, han regresado demasiados anglicanos, tal vez no es nuestra realidad tan cercana, porque esto es más en Inglaterra, en Irlanda y en Europa, que se integran dentro de la iglesia y que la iglesia católica ve la manera de integrarlos, aun y cuando están casados, porque nuevamente cuando se acercaron al sacramento del orden, no se acercaron con prometiendo el celibato. El celibato es una disciplina eclesiástica, pero no forma parte del sacramento del orden. Lo voy a decir así nada más. Sé que a lo mejor esto genera más preguntas, más dudas todavía. Lo pueden buscar, ustedes pueden investigar en sus parroquias, sus diócesis. Ya mero vamos a llegar al tema de los sacramentos. Cuando veamos el sacramento del orden, vamos a ver esto todavía con mucho más profundidad. Pero muchas gracias, Jimena, por preguntar. ¿Alguien más? Y con eso vamos a terminar la Sí, clase de hoy. profesor, una cuestión que me queda a mí muy clara, hoy no sé si de pronto estoy equivocado, que la iglesia es una, santa, porque la encabeza nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles, y humana, porque está compuesta por nosotros los laicos. Entonces, yo la vería que la iglesia es santa y humana. Así es, no Perdón, hay divina santo. y humana, perdóneme, divina y humana. Discúlpeme. Perfecto, ya sentí. Muy bien, sí. Divina y una. Muy bien. Qué bueno que lo puedes expresar así, Luis, porque a eso se refiere precisamente que la iglesia sea sacramento universal de salvación. Eso, lo que tú has dicho, hace referencia a que la iglesia es sacramento universal. ¿Por qué sacramento universal? Porque es humana y en estas estructuras humanas hacen referencia a algo más allá, que es algo divino. Ujú. Entonces es divina y es humana. Y Cristo, el Hijo de Dios, siendo Dios, se hace humano. Sin dejar de ser Dios, asume nuestra humanidad completa. Cuando nosotros nos integramos y vivimos unidos a Cristo de esta manera humana, entonces sí somos plenamente divinos también. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a cada uno. Creo que fue una clase bastante enriquecedora para todos nosotros. Les agradezco bastante. Nuevamente, ojalá que se animen a leer los números para el lunes que viene, son muy pocos. Anímense a leerlos. Creo en la comunión de los santos. Lo decimos así en el credo. Vamos a ver qué significa eso. Por lo tanto, Vanessa, no sé si hay una indicación antes de hacer la oración final. Sí, solamente que han surgido muchas preguntas. Bueno, antes que todo, buenas noches, querida familia. Solamente quería contestar algunas preguntitas que han venido aquí a Isabela y me estaba informando. Muchos estudiantes están preguntando acerca de cuándo es el examen. Oh, A los sí. que no estuvieron presentes, la última clase que tuvimos antes de la Navidad, dimos el anuncio de que tenemos todavía clases hasta el 16 de febrero. Quiere decir que nos falta 3 lunes más, el 2 de febrero, el 9 de febrero, el 16 de febrero. Y el 23 empezamos con la semana de exámenes. Se les envió la guía. Si yo no sé qué está pasando con el WhatsApp, pero parece que cuando está ya muy saturado, como que
no deja que lo descargues. Si no ha podido mirar el documento, voy a mandarlo de nuevo como por medio de una foto, así no les llega como PDF y de esa forma lo pueden ver, bajarlo, ponerlo en su cámara, en sus fotos y de esa manera lo pueden mirar o mandárselo a su correo electrónico para que esté ahí y no se quede como trabado, ¿verdad? Y la semana de marzo 2 estaremos tomando una semanita, ¿verdad, profesor? De descanso Ujú. y volvemos con parte 2 del catecismo marzo 9. Eso era lo único que quería Muchas gracias. comentarles. Gracias. Muchas gracias por la clarificación, Vanessa. Es correcto. Nos quedan 3 lunes para terminar el credo. Creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, ese es el otro punto, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Cuando terminemos el credo, vamos al examen, vamos a complementar la guía que tenemos con el material que estamos viendo ahora. Se tiene la semana de exámenes el 23 de febrero, es muy cierto. Dejamos la primera semana de marzo como un descanso también para hacer una pausa visible entre la primera parte y la segunda parte del catecismo. Tienes mucha razón. Muchas gracias por la clarificación, Vanessa. Y bueno, pues vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, que nos tome de su mano, que interceda por nosotros y que nos conduzca al camino de su Hijo Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y muy buenas noches para todos. Dios les bendiga.